Hola a todos y bienvenidos una vez más al curso de crochet de Amigurumi Vero. En este vídeo vamos a aprender a hacer el punto bajo. Entonces, para hacer el punto bajo voy a hacer ahora mismo unas cadenas así rápidamente, unas 10 por ejemplo. Las cadenas tenéis el vídeo, creo que es la clase 2, sí, es la 2. Voy a hacer así rápidamente unas cadenas para que aprendamos a hacer el punto bajo, y también vamos a practicar el punto bajo haciéndolo en el anillo mágico, ¿vale? Lo vamos a hacer con cadenas y con anillo mágico. Entonces, para hacer el punto bajo, cuando tenemos cadenas, si os fijáis, cada una de estas es una cadena, ¿vale? Esto es una cadena, esta es una cadena, esta es otra cadena, ¿vale? Entonces nosotros estamos enganchados aquí. Para hacer punto bajo, lo que vamos a hacer es meternos por la primera cadena que tenemos libre. O sea, esta no sería, porque de esta venimos saliendo nosotros. Si nos metiéramos por la misma, fijaos lo que pasa. O sea, seguimos cogiendo la misma hebra que tenemos aquí, pues no haríamos nada. Entonces, esta primera no es. Sería la siguiente. Para hacer punto bajo es meternos dentro de la cadena. Cogemos la hebra que está por encima de nuestro dedo índice y lo traemos hacia nosotros. Ahora volvemos a coger hebra y la pasamos por esas dos, ¿vale? Lo vuelvo a explicar más despacito. En la siguiente cadena, si os fijáis, bueno, la cadena es como una especie de V, ¿vale? A ver, si lo pongo así, igual se ve mejor la V. Es pues esta V de aquí. Aquí. Entonces, para hacer el punto nos tenemos que meter por dentro de esa V, ¿vale? Nos metemos por ahí y la hebra que tenemos aquí encima de nuestro dedo índice, esa es la que vamos a traer hacia nosotros. Entonces, ahora ya tenemos dos hebras, esta y esta, dos. Volvemos a pasarnos por detrás, enganchamos la hebra y la pasamos por dentro de las dos. Ahí tenemos otro punto bajo. Ahora nos vamos al siguiente, que es esta siguiente V de aquí. Nos metemos por dentro de la V, enganchamos la hebra, así simplemente la tenemos ahí en el dedo índice, entonces simplemente cogiéndola así por encima la traemos hacia nosotros y ya tenemos dos. Ahora nos pasamos por debajo de la hebra, la volvemos a enganchar y pasamos por dentro de esas dos. Ya tenemos otro punto bajo. Ahora nos vamos al siguiente, nos metemos por dentro de la V, enganchamos la hebra y la traemos por dentro de ese agujero, tenemos esas dos hebras. Volvemos a coger la hebra de atrás, metiéndonos así por debajo y enganchándola. La pasamos por las dos y ahí tenemos otro punto bajo. Y vamos haciendo pues así continuamente, nos metemos por dentro, traemos la hebra por dentro de ese agujero, nos pasamos por debajo y luego por las dos. Nos metemos por dentro del siguiente punto, cogemos la hebra, la traemos hacia nosotros y tenemos esas dos. Nos pasamos por la hebra de atrás por debajo, enganchamos y pasamos por dentro de esas dos. Lo voy a hacer otra vez. Nos metemos por dentro del punto, agarramos la hebra que está detrás y la pasamos por dentro de ese punto y así tendremos dos. Ahora nos pasamos por debajo de la hebra, la enganchamos y la pasamos por dentro de esas dos. Y así es como se hace el punto bajo en las cadenas, ¿vale? Pero ahora vamos a girar el tejido, voy a hacer estos puntos para enseñaros cómo se hace el punto bajo cuando ya no hay cadenas. O sea, cuando ya tenemos punto bajo normal, ¿vale? Entonces así sabréis reconocer lo que es un punto dentro de una cadena y sabréis reconocer también el punto bajo cuando tenéis un punto normal.
Entonces, ahora hemos llegado al final de nuestro tejido. Pues entonces, para girar el tejido, lo que vamos a hacer es levantar una cadena. ¿Vale? Normalmente se levanta siempre una cadena, porque así podemos girar el tejido hacia el otro lado y podríamos empezar a tejer en este punto de aquí. Si no levantásemos esa cadena, tendríamos que empezar a tejer en el punto siguiente, porque nos pasaría lo mismo que cuando estábamos haciendo las cadenas, que si nos metíamos en el primer punto no podíamos tejer porque de ahí estábamos saliendo. Entonces hacemos esa cadena a mayores para que al girar podamos tejer en este primer punto y nuestro tejido quede siempre recto, no se nos vaya haciendo curva. Entonces ahora, por este otro lado, la manera de reconocer los puntos es simplemente, si os dais cuenta, cada agujerito de este de aquí es un punto. Cada agujerito de este es un punto. Para realizarlo nos tenemos que meter por dentro del agujero, pero aquí tenemos que fijarnos que estemos pasando por las dos hebras. Mirad, la parte de arriba de nuestro tejido tiene las mismas V's que nosotros teníamos cuando hacíamos las cadenas. Entonces, en las cadenas nos metíamos por el medio de las V's, pero ahora ya tenemos un punto entero. Entonces, el punto tenemos que cogerlo, cada agujerito de estos, y al meternos en el punto, tenemos que meternos por las dos hebras, ¿vale? Tener cuidado de no meteros solo por una, porque entonces no nos saldría bien. Nos tenemos que meter por las dos. Entonces, nos metemos por dentro del agujero y ahí están las dos hebras. Y el sistema es el mismo. La hebra la tenemos por encima de nuestro dedo índice, el tejido lo vamos sujetando así con estos dedos o incluso con el índice y el pulgar, como más cómodo os sea. Sujetamos siempre cerca de donde estamos tejiendo, porque si sujetamos lejos se nos hace complicado. Entonces, mejor sujetar así cerquita para que tengamos más precisión. Metemos por dentro del punto, enganchamos la hebra que viene de nuestro dedo índice y lo metemos por el agujerito. Ahora volvemos a coger la hebra de atrás pasando por debajo y enganchándola la pasamos por dentro de las dos hebras. El sistema es el mismo, solamente que aprendáis a reconocer los puntos por un lado y por el otro. Entonces, el siguiente punto es este agujero de aquí. ¿Vale? El siguiente punto sería este. Nos metemos por debajo teniendo en cuenta que hemos cogido bien las dos hebras. Enganchamos la hebra de atrás y la traemos hacia adelante. Volvemos a coger la hebra de atrás pasándonos por debajo de ella y la metemos por dentro de esas dos. Ahora vamos al siguiente punto. Nos metemos, enganchamos la hebra de atrás y la traemos hacia nosotros. Volvemos a enganchar la hebra de atrás metiéndonos por debajo y así. ¿Vale? Por debajo de ella y girando un poco, así ya la tenemos enganchada. Nos metemos por dentro de esas dos hebras y ya tenemos el punto. Y así es como vais haciendo el punto bajo por este lado. El tema sería reconocerlo porque el sistema es el mismo. Nos metemos por el agujerito, teniendo en cuenta que están bien cogidas las dos hebras. Enganchamos la hebra de atrás, la traemos hacia adelante, volvemos a coger hebra y la pasamos por esas dos. Nos metemos por dentro del siguiente punto, traemos la hebra hacia adelante, volvemos a coger hebra y la pasamos por esas dos. Ahora el siguiente punto sería este, el siguiente este, y así es como se hace el punto bajo viniendo desde ese lado. Voy a darle la vuelta otra vez al tejido porque por la otra parte se va a ver diferente. Entonces ahora, para girar el tejido, una vez que hemos llegado aquí al final, volvemos a hacer una cadena para poder girar y le damos la vuelta. Y si os fijáis, pues tenéis otra vez lo mismo, este agujerito, este agujerito, este agujerito, el siguiente, ¿vale? Cada uno de estos agujeritos vuelve a ser un punto. Entonces, pues lo mismo, para hacerlo nos metemos por dentro de ese punto, traemos la hebra hacia nosotros, hacia este otro lado, volvemos a coger hebra y lo pasamos por dentro de esas dos.
En el siguiente punto, que sería este agujero de aquí, pues lo mismo, nos metemos por el agujero, enganchamos la hebra, la traemos hacia el otro lado, pasamos por debajo, enganchamos la hebra y la pasamos por dentro de esas dos. En el siguiente punto, que sería este de aquí, lo mismo, nos metemos por dentro del punto, enganchamos la hebra, la traemos hacia el otro lado, volvemos a coger hebra por debajo, enganchamos y la pasamos por dentro de esas dos. Y así es el sistema de hacer puntos bajos. Lo vamos a hacer también en el anillo deslizado, en el anillo mágico o aro deslizado, para que veáis cuál es el sistema de hacerlo tanto dentro del anillo como después, una vez que hemos hecho el anillo. Entonces, los puntos bajos dentro de un anillo mágico, el anillo mágico ya lo sabéis hacer, así que ya no lo voy a explicar. Lo tenéis en el vídeo número 1, fue el anillo mágico. Entonces, aquí está el anillo mágico. Una vez que lo tenéis, para realizar los puntos dentro de él, lo que vais a hacer es, sujetamos el aro con estos dos dedos y nos metemos por dentro del anillo mágico, traemos la hebra hacia nosotros y tenemos esas dos. Volvemos a coger hebra y nos pasamos por dentro de las dos, ¿vale? El sistema es el mismo, solamente que en este caso pues vamos a hacer todos los puntos aquí dentro del anillo mágico. Normalmente para hacer amigurumi sobre todo se suele empezar con 6 puntos dentro del anillo mágico, entonces para aprender vamos a hacer también los 6 puntos. Nos metemos por dentro del anillo, cogemos la hebra, la traemos hacia nosotros, volvemos a coger hebra y lo pasamos por dentro de esas dos. Ya tenemos 2 puntos. Volvemos a hacer lo mismo, nos metemos por dentro del anillo, ¿vale? Por debajo, enganchamos la hebra de arriba hacia abajo, la traemos hacia adelante y ya tenemos 2 hebras. Volvemos a enganchar la hebra de atrás, pasándonos por debajo y enganchando así como siempre, y por dentro de esas dos. Ya tenemos 3. Si se os queda pequeño que la hebra corta se os va a escapar, pues tiráis un poco y ahí podéis seguir trabajando. Dentro del anillo mágico, ahora está más pequeñito porque he tirado, pero da igual, es lo mismo. Dentro del anillo mágico sujetamos el anillo con estos 2 dedos y la hebra la tenemos siempre apoyada encima del dedo índice. Entonces dentro del anillo mágico nos pasamos así por debajo y agarramos la hebra, la traemos hacia adelante, volvemos a pasarnos por debajo de la hebra y la traemos por dentro de esos 2. Ya tenemos 4 puntos. Nos volvemos a meter por dentro del anillo mágico, volvemos a agarrar la hebra de atrás, la traemos hacia adelante, enganchamos la hebra de atrás y la pasamos por dentro de esos 2. Ya tenemos 5 puntos. Y ahora el último, lo mismo. Nos metemos por dentro del anillo mágico, cogemos la hebra que está atrás y la traemos hacia adelante. Volvemos a agarrar la hebra que está atrás y la metemos por esas 2. Ya tenemos los 6 puntos. Entonces ahora tenemos que cerrar nuestro anillo mágico. Para cerrar simplemente sujetamos el anillo, claro, así pues por ejemplo con la mano derecha, y cogemos la hebra corta y estiramos. Estiramos de ella y ya veis que se ha quedado cerrado el anillo. Para seguir trabajando en el anillo haciendo puntos bajos, los puntos bajos que hemos hecho aquí, que son 6, son cada una de estas V's que se han quedado aquí. Pues mira, esta V de aquí es un punto. La siguiente sería esta, otro punto. El siguiente sería este, otro punto. Van 3, 4, 5 y el último, 6, que aquí es donde estamos saliendo del 6.º punto. Entonces vamos a meter el gancho ahí dentro donde estábamos trabajando. El primer punto, que es esta V de aquí, lo que tenemos que hacer es, el sistema es el mismo, pasarnos por debajo de estas 2 hebras de aquí.
Entonces, aquí ya no es tan fácil de ver los agujeros como cuando tejemos con las cadenas, pero simplemente tenemos en cuenta que nos tenemos que pasar por debajo de estas 2 hebras. Entonces, teniendo el gancho aquí metido en nuestro punto, nos pasamos por debajo de la primera hebra y también por debajo de la segunda. Una vez que nos hemos pasado, agarramos la hebra que está detrás, la traemos hacia adelante y ya tenemos 2 puntos, 2 hebras, perdón. Entonces ahora nos volvemos a enganchar la hebra de atrás y la traemos pasándola por esas 2 hebras que habíamos sacado de ahí. Ahora este primer punto ya está tejido. Nos vamos al siguiente punto, que es esta hebra de aquí, la siguiente, esta V. Con el gancho metido en el punto que corresponde, nos pasamos por debajo de la primera hebra y por debajo de la segunda. Agarramos la hebra que está detrás y la traemos hacia adelante. Volvemos a agarrar la hebra que está detrás y la pasamos por esas 2. Ya tenemos 2 puntos. La siguiente sería esta de aquí. Este de aquí está tejido, entonces vamos al siguiente. Esta V de aquí. Nos pasamos por debajo de las 2 hebras de la V, agarramos la hebra y la traemos hacia nosotros. Volvemos a agarrar la hebra que está detrás y la pasamos por esas 2. Y así continuamente se hace el punto bajo. Pasamos por debajo del punto de las 2 hebras, traemos la hebra hacia adelante, volvemos a coger la hebra que está detrás y la pasamos por dentro de esas 2. Vamos al siguiente punto, que sería esta V de aquí. Nos pasamos por debajo de las 2 hebras, enganchamos la hebra de atrás, la traemos hacia adelante, ya tenemos esas 2 como siempre, volvemos a enganchar la hebra de atrás y la pasamos por dentro de esas 2. Y así es como se va haciendo el punto bajo dentro del anillo mágico. Así que espero que hayáis entendido bien la explicación. Y si me queréis dejar algún comentario de algo que no hayáis entendido o algo que os surja saber, pues intentaré subir el vídeo. Y si os ha gustado, pues podéis suscribiros a mi canal para seguir viendo vídeos de cómo aprender a hacer crochet. ¡Chao!